What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año. Estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdad es que no solamente van a ser prácticas, sino van a ser aplicables a tu día a día. El día de hoy estamos en el libro de Josué y el día de hoy terminamos el libro de Josué. Estos son los capítulos 20 al 24. Ya te la sabes, si aún no has tenido la oportunidad de leerlo, no pasa nada. Ponle pausa al video, léelo y luego regresa. ¿Por qué? Porque una, no nos vamos verso por verso. Dos, damos un resumen y contexto general de estos 4 capítulos y más nos enfocamos en qué verdades podemos aplicar de manera práctica a nuestro día a día. Así que si estás viendo estos videos como tu consumo diario, no lo hagas. Ve estos videos como una muleta en donde te puedes apoyar para seguir caminando, para seguir aprendiendo, pero no quiero que dependas de estos videos. No quiero que dependas más de estos videos, más de lo que haces de la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a darle con todo. Esto es Josué 20 al 24. Y sabes, al llegar al final del libro de Josué, no nos vamos a encontrar con un final feliz simplemente. De hecho, nos vamos a encontrar con algo mucho más real. Una tensión entre lo que Dios promete y lo que su pueblo todavía tiene que proteger, porque esta verdad existe. Aún incluso viviendo en la promesa, nuestra responsabilidad es, uno, obedecer y dos, es proteger lo que Dios nos ha dado. Desde un altar mal interpretado, mal intencionado, que casi cuenta como una guerra civil, hasta la creación de ciudades de refugio que van a apuntar directamente a Jesús, estos capítulos nos van a dejar en claro 2 verdades. Número 1, poseer no es lo mismo que mantener, ¿ok? Poseer no va a ser lo mismo que mantener. Y número 2, el descansar no es lo mismo que desconectarte. Okay. Vamos a entrar al resumen y vamos a darle con todo. Los capítulos finales de Josué no solamente van a ser una simple despedida, van a ser declaraciones proféticas que van a preparar al pueblo de Israel para lo que viene. Y si somos honestos, también estas mismas palabras en el discurso final de Josué pueden fungir como promesas, como declaraciones proféticas sobre tu vida y sobre mi vida. Por eso quiero que las leas, ¿no? El primero se va a establecer, vamos a ver, en los primeros capítulos del 22, del 20, prácticamente al 21, capítulo 20, vamos a ver lo que viene siendo las ciudades de refugio. Y ojo, algo que quiero que entiendas de estas ciudades de refugio son espacios de misericordia y de justicia y de gracia. Ahora, si alguien mataba a otro accidentalmente, por accidente, podías correr a ese lugar y estar a salvo, pero solo mientras el sumo sacerdote estuviera vivo. Ahora, ¿te suena familiar eso? Por supuesto que sí. Hoy en día, tú y yo también tenemos un refugio. Tal vez no es una ubicación, tal vez no es una localidad, tal vez no es algo físico, pero sí tenemos un refugio y su nombre es Jesús. Ahora, eso es asombroso. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo, aunque ya lo hemos hecho, pero vamos a tocar un poquito más a fondo lo que viene siendo las ciudades de refugio. Ahora, después de esto vamos a entrar a los capítulos 21 y 22, que van a prácticamente tocar este tema. Después de haberse establecido las ciudades de refugio, de repartirse las tierras, después los israelitas del este van a construir un altar y todo Israel va a pensar que se están rebelando. Ahora, no es que se están rebelando, pero es de esas veces que haces algo bueno que va a parecer malo. ¿Alguna vez has estado ahí? Por supuesto que yo he hecho cosas buenas que parecen malas y sé que esto es a perspectiva de otros, pero esto nos habla mucho más a profundo. El resultado de hacer esta acción los va a casi guiar a una guerra civil. La razón por la cual se pone tan intenso este discurso es porque simplemente es un malentendido en medio de buenas intenciones. Y ojo, un malentendido en medio de buenas intenciones puede causar una disputa, una guerra, incluso entre familia. Ahora,
La lección que tú y yo podemos obtener de estos capítulos en realidad es la siguiente. Aún estando en tu promesa, aún estando en la tierra prometida, la unidad sigue siendo frágil. La unidad sigue siendo un reto. ¿Por qué? Porque pensamos que cuando llegamos a la promesa, pensamos que cuando todo está bien, pues la unidad no la tenemos que cuidar. Pero he aprendido a lo largo de mi ministerio, a lo largo de mi pastorado, que la unidad es algo frágil, que una vez obteniéndola, no se tiene que olvidar, sino se tiene que mantener. Y la adoración mal ubicada puede destruir la unidad. Okay. Finalmente vamos a llegar a capítulo 23 y 24, que van a ser el discurso final de la despedida de Josué. Y les va a, en realidad, recordar al pueblo de Israel quién es Dios, qué ha hecho por ellos y cuál será el resultado si ellos se alejan. Él no va a endulzar el mensaje como muchos lo hacemos. Él va a ir directo al grano. Él les va a decir, si ustedes abandonan al Señor, Él los dejará sin consecuencias. ¿Okay? Si tú lo abandonas, chido. Va a haber consecuencias y hey, te vas a tener que ver por ti mismo. Es prácticamente resumiéndolo, ¿no? Pero también va a lanzar un famoso reto. Les va a preguntar directo al grano, hey, elijan hoy a quién van a seguir. Pero si me preguntan a mí, mi casa y yo serviremos al Señor por siempre. Es estas famosas palabras que todos repetimos, o al menos todo padre de familia desea una vez repetir ante un público diciendo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero es estas famosas palabras que Josué se va a despedir. Ahora, quiero entrar a claves del contexto y a detalles curiosos que tenemos que entender que son buenos para nuestro contexto, ¿ok? El altar del este va a romper la instrucción de Deuteronomio capítulo 12. Es por eso que van a entrar a una disputa y la regla, la ley, la instrucción de Deuteronomio capítulo 12, te la recuerdo, es solo pueden adorar donde Dios lo establezca. Tenía que ser primero establecido por Dios para poder levantar un altar. En ese momento, en Silo, ¿verdad? Están en ese momento. Aunque el altar era simbólico para ellos, la confusión muestra lo fácil que es caer en errores cuando nos alejamos del diseño original de Dios. Ojo, la intención no era mala, la intención no era adorar a otro Dios, la intención era adorar a Adonai, al único Dios. Pero a Yahweh, esta era la intención. Sin embargo, la intención era buena, pero el método era incorrecto. ¿Por qué? Porque se estaban alejando del diseño de Dios, y esto muestra lo fácil que puede recaer en nuestras vidas, lo fácil que puede suceder en nuestras vidas por seguir y establecer liturgias humanas que no son parte del diseño original de Dios en nuestras vidas. Y ese es otro tema. Sé que estoy tal vez abriendo una lata de gusanos, como diríamos en inglés, a can of worms, pero luego podremos discutir de eso. Pero nota lo interesante que esta historia nos plantea. Aunque el altar era simbólico, la confusión muestra lo fácil que es caer en errores cuando nos alejamos del diseño de Dios. Ahora, la pregunta que va a surgir es, ¿estás siguiendo el diseño original o te estás alejando de Dios? Ahora, hablando y regresando al tema de las ciudades de refugio, no quiero que solamente veas estas ciudades como ciudades santuario, como un santuario. En realidad era una señal de que Israel no dependía de la venganza como otras naciones lo hacían, como otras comunidades lo hacían, sino nos va a mostrar que Israel dependía plenamente de la justicia divina guiada por la gracia. Y esto me fascina porque esto debe de mostrarse en nuestras vidas, que no somos guiados por emociones, sino somos guiados por el Espíritu, que no somos guiados por querer ser vengativos con los demás, sino somos guiados por querer extender gracia, misericordia a otros.
Ahora, eso es acerca de las ciudades de refugio y el liderazgo de Josué va a llegar a su fin en los últimos capítulos 23 y 24. Y se nota la diferencia. Ojo, Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué. Pero después, al llegar al capítulo 1 y 2 de Jueces, vas a darte cuenta del caos que surge. Todo por no mantener viva la fe de una generación a otra. Y eso es muy importante. Y ahora quiero cavar un poquito más en estos datos, ¿no? La frase hasta que muera el sumo sacerdote de las ciudades de refugio, en las ciudades de refugio apuntan directamente a una persona. ¿Quién es esa persona? Ya lo sabemos, ya lo dijimos, Jesús. Ahora, su muerte es lo que nos libera de la culpa que merecemos y no corremos hoy en día a una ciudad. Hoy corremos a una cruz, hoy corremos a Jesús que Él nos ha dado vida plena, abundante y eterna, ¿verdad? Y eso me fascina porque hoy en día si te sientes atrofiado, hoy en día si te sientes atribulado, hoy en día si sientes que la depresión, la ansiedad, los problemas, cualquier circunstancia está sobre de ti, hey, quiero dejarte saber que hoy puedes tomar la decisión de no correr tal vez físicamente, pero correr espiritualmente a Jesús, a sus brazos, y verás que en Él encontrarás refugio, y no solamente refugio, encontrarás una fortaleza que te cuidará y cuidará de ti. Okay. Perdón, me sumergía a las ciudades de refugio. Ahora vamos a ver algo muy interesante, que Dios cumple sus promesas incluso cuando han pasado generaciones y generaciones. Un dato muy curioso del libro de Josué, vamos a ver en el Josué capítulo 24, en el verso 32, una escena muy interesante. Los huesos de José finalmente son enterrados en la tierra prometida. Josh, ¿por qué es importante mencionar esto? Estamos hablando de huesos, ¿really? ¿Qué importa esto? Bueno, eso solamente me muestra que Dios cumple sus promesas incluso después de generaciones, que Dios le pone peso a su palabra. Y esto me fascina porque tal vez hoy en día piensas que a Dios se le olvidó lo que te prometió. Tal vez estás pensando y dices, bueno, no pasa nada, estoy bien, amo a Dios, pero como que se le olvidó. Solo quiero recordarte, a Dios no se le olvida lo que te ha prometido. A Dios no se le olvidan las cosas. Y no importa si pase una o dos generaciones, Él va a cumplir lo que te prometió a ti en tu juventud. ¿Okay? Josué, de hecho, lo dijimos al principio, es Yeshua en hebreo. Es el mismo nombre de Jesús. Ahora, ambos tenemos que entender esto. Ambos van a liderar al pueblo a una tierra de reposo. Josué lo va a hacer físicamente, pero Jesús lo va a hacer de manera eterna. Y esto es muy interesante. Ahora, algo que quiero que entiendas, no solamente del libro de Josué, aunque en el libro de Josué vamos a encontrar muchos paralelismos literarios que van a conectar a Josué y Apocalipsis. Vamos a ver a dos testigos fieles, vamos a ver 7 trompetas, también lo vemos en Apocalipsis, y vamos a ver una conquista divina. Son ambos, en todo el libro, ambos van a ver paralelismos entre Apocalipsis, bueno, Josué y Apocalipsis, depende cómo me estás viendo. Josué, Apocalipsis, Josué. Ok, va a haber muchos paralelismos. Y no solamente en esos dos libros. Algo que quiero que entiendas de la Biblia es que la historia bíblica es una sola narrativa gloriosa. Hay tantos paralelismos y hay tantas interconexiones entre libros que es asombrante, que nos muestra una sola narrativa, y eso habla hacia la veracidad de la Biblia. Luego tocamos ese tema, pero nomás quería, antes de concluir este libro, que vieras estos paralelismos. Esto me va a guiar a las verdades que tengo para ti. Son 4. Número 1, Dios cumple promesas, pero tú decides si permaneces en ellas. ¿Cómo explicas eso? El hecho de que llegaste no significa que permanecerás si te desvías de su camino. Escucha, el hecho de que llegaste no significa que vas a permanecer si tú decides desobedecer. Dios cumple sus promesas, pero hey,
Tú decides si permaneces en ella. Número 2, Jesús es nuestro refugio. Como las ciudades de refugio, Él nos ofrece salvación, cobertura y protección. No solo del juicio, sino también del pasado que queremos dejar atrás. Él es tu refugio, Él es tu salvación, Él es tu cobertura, Él es tu protección. En Él estás seguro, en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre que está sobre toda ciudad, sobre todo gobierno, sobre todo trabajo, sobre toda enfermedad. En Él encontramos nuestro refugio y salvación. Número 3, la adoración mal dirigida puede dividir lo que Dios quiere unir. Escucha, la adoración mal dirigida puede dividir lo que Dios quiere unir. Aunque el altar era por unidad, sin consulta, sin claridad, casi se convierte en un motivo de guerra. No todo lo bien intencionado está bien ejecutado. Por último, la fidelidad no es automática. Josué muere y la fe colectiva se apaga, porque la fidelidad no es algo que se hereda, es algo que se decide día con día. Mi pregunta es, ¿tú qué estás decidiendo? ¿Podrías decir, mi casa y yo serviremos a Jehová? Ahí te lo dejo, medita en ello y hey, nos vemos el día de mañana en el libro de Jueces, capítulo 1 al capítulo 2. Dios te bendiga.